Bien, buenos días. Ustedes conocen el orden del día, supongo, ¿no? Lo conocen. Y por lo tanto no voy a explicárselo con todo detalle, que es cosa que sería innecesaria. Durante el almuerzo se tratará el tema de Corea y el tema más importante de la mañana ha sido la situación en Libia, como pueden imaginar, donde parece que no parece, no, seguro que las presiones de la comunidad internacional han conseguido que no se altere el reparto de los recursos petrolíferos. Como ustedes saben, lo que mantiene unido, entre comillas, a un país fragmentado como es Libia es el recurso económico que representa el petróleo, que son de orden de 60 millones de euros al día, más o menos, y que administra una autoridad que reparte, la verdad es que no sé muy bien los criterios de reparto, pero reparte entre los diferentes grupos y, como saben, uno de ellos había interrumpido el suministro y eso ponía en cuestión la estabilidad económica del país y va en contra de los acuerdos que se habían tomado en la convocatoria que hizo el presidente de la República Francesa en mayo pasado. Las presiones, también entre comillas, de la comunidad internacional han repuesto las cosas en su sitio. Este tema parece resuelto, pero es inquietante porque puede en cualquier momento reproducirse. La preocupación es si será o no capaz Europa, la comunidad internacional, la propia Libia, de llevar a la práctica el programa pactado en París, es decir, unas bases constituyentes en septiembre y unas elecciones en diciembre. Habrá mil excusas para no hacerlas, porque algunos no tendrán muchas ganas. Pero bueno, lo importante no es solamente que se hagan, sino que se acepte el resultado después. Y esa ha sido la preocupación que hemos expresado. Podemos hacer las elecciones si no tenemos garantías que en un país tan fragmentado las partes después acepten el resultado, pues habremos consumido uno de los cartuchos políticos que tenemos y no habremos avanzado nada en la solución política. Pero el tema más importante que hemos puesto sobre la mesa nosotros ha sido el desvío del flujo de inmigrantes. Italia está muy satisfecha porque este año el flujo de inmigrantes ha caído prácticamente un 90% respecto a su pico de hace 2 años, que alcanzó los 185.000 en el año 96, creo. 86, 180, 180, 16, 185.000, anterior 110.000 y ahora ha caído hasta prácticamente el 10%. Pero nosotros estamos creciendo y naturalmente lo que pasa no es que los flujos de inmigrantes se hayan detenido, sino que han cambiado de ruta, como por otra parte era de temer. Y aquí ha habido un intercambio pues vivo de opiniones entre, pues ya saben, hay países que tienen una opinión sobre las políticas migratorias. Austria ha reconocido que navega contracorriente, pero que no por eso deja de señalar la urgencia no solo de sellar la frontera norte de Libia, la Mediterránea, sino la frontera sur, por donde emerge el flujo migratorio. Eso es bastante más difícil de hacer. Pero nosotros hemos expresado nuestra preocupación, porque naturalmente si los 200.000 emigrantes al año, en números redondos, que Italia recibió, se desplazasen en la misma cantidad y en al mismo ritmo hacia el Mediterráneo occidental, pues tendríamos problemas, no solo nosotros, sino también los países del norte de África, Argelia y Marruecos, porque ese flujo es desestabilizador, no solo para el que lo recibe, sino también para el país de tránsito. Y bueno, hemos quedado en que el tema era lo suficientemente importante como para tratarlo de forma monográfica en un próximo consejo. Ya no es Libia, sino el delta, por llamarlo así, el delta que tiene su origen en el Sahel y que tiene varios brazos que se dirigen hacia las costas mediterráneas. Hoy mismo creo que la noticia de última hora es que la Guardia Civil había rescatado a unos cuantos centenares de migrantes cerca de Tarifa, al mismo tiempo que hemos acogido 50 del barco de Malta.
pero el problema migratorio, lo que ocurre en Libia pone de relieve la gravedad del problema, como todo el mundo está de acuerdo en aceptar. Y durante la comida trataremos el tema de Corea y lo que representa el avance en el desarme nuclear, que para nosotros naturalmente tiene que ir en serio, porque después de haber roto el acuerdo nuclear con Irán, empezar otro acuerdo con un país que este sí tiene la bomba, pues obliga a ser extremadamente cauteloso en los compromisos que se adquieren por las partes. ¿No hay ninguna pregunta? Sobre ese tema ya se habló en la cumbre que tuvieron los jefes de Estado y de Gobierno, ¿no? Ese tema, en concreto no se ha tratado. Se ha tratado más bien la posición austriaca, que tiene su lógica. Es decir, si usted no quiere que embarquen, no deje que lleguen a la costa, ¿no? Contrólelo en los puntos de salida. No se plantee el problema de repescarlos en alta mar y devolverlos en caliente o llevarlos a la costa e internarlos y evite que el flujo salga desde el origen. Bueno, nosotros lo hicimos con Senegal y lo hicimos de una manera muy eficaz, pero la vía de salida era marítima. Y supongo que, aunque los austriacos viven entre montes y valles, no se les escapa lo que es un desierto, ¿no? Y las dificultades que tiene controlar miles de kilómetros de una frontera trazada, bueno, trazada es un decir, en el desierto, ¿no? Uh-huh. ¿No se nos puede aclarar qué es lo que exactamente le va a pedir la embajadora al gobierno belga y si ya se ha puesto en contacto y Bélgica ha respondido? Pues naturalmente no, tiene algo que ver con la Unión Europea, o por lo menos tiene algo que ver con lo que pasa en Europa, ¿no? Esto no pasa en el desierto del Sahara. No es ningún secreto y tampoco es nada que debiera sorprender a nadie, ¿no? Que casi no hubiera hecho ni siquiera falta dar instrucciones, simplemente un recordatorio para que la diligencia de nuestra embajada actuara en consecuencia, y lo que hemos ya transmitido al gobierno belga a través de nuestra embajada es algo de lo más razonable, que es solicitarle que actúe en defensa de la inmunidad de la jurisdicción de España y del juez del Tribunal Supremo demandado ante el tribunal que conoce esta demanda. Realmente el gobierno belga también ha sido solicitado por la parte demandante para que actúe de parte acusante contra España. Eso quizá no lo supieran ustedes, pero los abogados que han presentado la causa contra el juez de Llerena también han pedido al gobierno belga que se presente como parte acusatoria contra España. Lo que nosotros le pedimos de Estado a Estado es que, respetando lo que se llama el iure imperi, es decir, la potestad soberana de los países en la administración de su justicia, que aparezca no como parte acusatoria, sino en defensa de la inmunidad de la jurisdicción española. Esta nota verbal ya ha sido comunicada y he tenido ocasión de comentarla con el ministro. ¿Y ha habido respuesta ya? No, llegó hace un par de días, pero tampoco esperamos una respuesta formal, ¿no? Lo que yo no sabía, debo confesar que no sabía, y me lo ha informado el ministro, es que la parte demandante le había pedido al gobierno belga que actuara como parte acusatoria, ¿no? ¿Qué le ha comentado el ministro belga de cuál será la postura del gobierno belga? Desde luego, lo de la parte acusatoria le puedo asegurar que le ha sonado a chiste, ¿no? Y lo otro, pues que están en contacto con el Ministerio de Justicia para analizar la petición que les hemos hecho. ¿Tiene usted la impresión, Jacobo de Rebollo Santancero, de que... Yo debo estar quedándome sordo. ¿Tiene usted la impresión de que las repetidas hipérboles de Donald Trump pueden dañar la relación transatlántica?
hipérboles. Lo que usted ha dicho esta mañana. ¿He dicho yo eso? Estaría inspirado, porque sí, es un lenguaje hiperbólico, desde luego, ¿no? Pues cada uno tiene su forma de expresarse. El señor Trump tiene la suya y ciertamente es muy hiperbólica. Y ante ello la Unión Europea ha adoptado una actitud lineal. Es decir, no responder a los picos hiperbólicos, sino entender de la mejor manera posible lo que se nos quiere decir, ¿no? Y ya lo he dicho esta mañana, lo que yo creo y la mayoría de los colegas han querido entender es que considera que en materia comercial somos muy competitivos, tan competitivos, que aparecemos no como un enemigo en el sentido bélico de la palabra, ¿no?, sino como una cuestión desestabilizante de sus flujos comerciales. Y creo que eso es lo que hemos de hacer, ¿no?, frente a las actitudes hiperbólicas, pues una actitud pues cool, ¿no? Ministro, Antonio Delgado de Radio Nacional. Su colega alemán, Heiko Maas, decía hoy o ayer que ante los retos, por utilizar un término lineal, que plantea Trump, lo importante es que la Unión Europea actúe unida. Trump, como buen negociador, conoce el principio de divide y vencerás. ¿Usted tiene la sensación de que la Unión Europea está realmente concienciada, las distintas capitales? No sé si hoy ha podido hablar con algunos ministros informalmente al respecto de que hay que realmente mantener un frente europeo para acercar a... La verdad es que no he tenido mucha ocasión de hablar con los colegas, algo con el belga, que lo tengo al lado, y además tenía con él, como ustedes saben, cuestiones importantes que tratar, con el italiano y con algunos viejos conocidos de épocas pretéritas, ¿no? Pero ese tema ni siquiera se ha puesto de manifiesto. Yo creo que está muy claro que, hombre, no es lo mismo la posición de un país que el del otro, pero en materia comercial, si la enemistad a la que se refiere el señor Trump se refiere a lo comercial, como creo que ha dicho después, que son muy competitivos, ¿no?, pues ahí tenemos una política comercial común. En eso estamos unidos 100%. Cada país no tiene una política comercial, la tiene la Unión Europea, ¿no? Y por lo tanto ahí no podemos estar más unidos de lo que estamos, porque lo estamos por la comunitarización de una política. Otra cosa son las actitudes políticas, ¿no? Y está claro que algunos tienen más flema que otros, ¿no? Los británicos, como saben ustedes, que tienen mucha flema y así han reaccionado a las hipérboles de este fin de semana. Ministro Pablo Sánchez del Mundo ha dicho que en los flujos migratorios, cuando la cuestión del papel austriaco, la clave era detener los flujos migratorios en origen, y que es España lo que había hecho con Senegal. Recientemente se han visto publicaciones sobre cómo esos acuerdos de España con Senegal incluían fondos reservados del CNI para los dueños de cayucos y algunas de las mafias. ¿Cuáles son los límites que ve este gobierno y la Unión Europea en ese trato con los países? ¿Dónde es lo aceptable y no aceptable? ¿Dónde se traza esa línea? No tengo más información sobre lo que usted me dice que a la que usted me da. Es decir, no puedo comentarle porque en aquel momento yo no estaba en el gobierno y la información que usted comenta yo no la conozco más que ni siquiera la conocía con tanto detalle como usted mismo me lo explica, ¿no? Esa es una cuestión de fondo que también se ha puesto sobre la mesa por varios países, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve la ayuda que damos en lo que es en el fondo, en el African Trust, ¿no? El African Trust. Damos 270 millones de euros, si no me equivoco, a Libia para ayudar a la acogida y al trato que reciben los inmigrantes en tránsito que son allí detenidos. O sea, la Unión Europea contribuye con 270 millones al año para garantizar en lo posible los derechos de estas personas. Y esta es una preocupación que está muy viva en muchos países, algunos lo han expresado, nosotros también, de que el hecho de que un país actúe como un tampón y que evite el flujo y en consecuencia lo remanse, plantea problemas del trato que reciben estos inmigrantes. Y eso lo hemos manifestado no de forma retórica, sino a través de la aportación de dinero contante y sonante que va dirigido expresamente a intentar mejorar las condiciones de esos campos.
Pero sin duda es una preocupación que tenemos, porque todos somos conscientes de que desde luego no es lo mismo estar retenido en un campo de inmigrantes en España que en Libia, ¿no? Volviendo a la relación transatlántica, ¿no sería aconsejable que la Unión Europea adoptara una estrategia un poco más compleja, quizá más punzante respecto a un Estados Unidos que se muestra más agresivo que nunca, no solo en el ámbito comercial, en muchos otros frentes abiertos, el iraní, del cambio climático, y la respuesta de la Unión Europea parece ser siempre como reacción a la presión que Estados Unidos plantea? ¿No sería aconsejable debatir más concretamente ese punto? Estoy seguro de que los jefes de Estado y de Gobierno lo hacen, ¿no?, cuando hablan en el Consejo Europeo. Hoy no estaba en el orden del día, ¿no?, ni siquiera lo hemos comentado formalmente. Pero ¿qué quiere que le diga? Naturalmente que hay un cambio en la relación transatlántica. Cojan ustedes Google y pongan Transatlantic Relations y verá usted la cantidad de comentarios que le aparecen sobre el bad shape, sobre el mal momento que pasan las relaciones transatlánticas. Pero decimos lo que tenemos que decir, que no estamos de acuerdo, que seguiremos intentando aplicar el acuerdo nuclear con Irán, esto sí lo ha comentado hoy la señora Mogherini, que buscaremos un fondo para compensar los flujos financieros que van a perder las empresas que quieran seguir siendo activas en Irán, pero los límites de la acción diplomática son los que son, manifestar nuestro desacuerdo, pero dentro de una estrategia de no incrementar innecesariamente la tensión, contestando, no entrar en una guerra de tweets, ¿no? No vamos a entrar en una guerra de tweets con el señor Trump, ¿no? Una última pregunta, porque se tiene que incorporar ahora al almuerzo. Sí, porque si no llegarán a un acuerdo sobre Corea sin mi participación. Espera, les doy a los dos. Primero la señora. Quería saber si alguien dentro de la reunión había hecho algún comentario, y esta mañana, a su llegada al Consejo, decía que como esa reunión no tenía agenda, pues que tampoco tenía mucho más que decir, pero no sé si puede comentarnos ahora qué espera de esa reunión que está teniendo lugar. Y luego, ¿cuándo es ese Consejo focalizado en inmigración que acaba de decir? No, lo que he dicho es que la alta representante, cuando yo he intervenido diciendo no nos vayamos a creer que como ya no hay flujos hacia Italia, es que ya no hay flujos hacia Libia. Los flujos siguen yendo en ese delta que les he hablado, que podemos poner su vértice en Tamarachet o en Tombuctú, en el sur del Sahara, y de allí hay un delta que hasta ahora iba a una parte y se va a correr hacia la otra, ¿no? Y eso es algo que no hace falta ser un genio para verlo, basta con ver las cifras para darse cuenta que este proceso se está acelerando. Y la alta representante ha dicho, tienes toda la razón, vamos a tener que incluir este punto expresamente en el orden del día de un próximo Consejo de Asuntos Exteriores. Y sobre la reunión entre Putin y Trump, pues no han tenido la delicadeza de informarnos, la verdad. Sé que, como ustedes, que el señor Putin ha llegado con retraso, pero no tengo ni idea de lo que van a tratar. He oído decir que también considera a Rusia un enemigo. Debe ser muy incómodo esto de estar rodeado de enemigos, ¿no? Pero por nuestra parte nos vamos a entender las cosas de la forma menos conflictiva posible. Era sobre las reuniones que tendrá posteriormente, anunciar que se reunirá con los ministros de Venezuela y de Nicaragua. ¿Cuál es el mensaje que espera transmitirles de parte de España en estas reuniones bilaterales? Y después quería preguntarles si finalmente la cuestión de la situación en Nicaragua y Venezuela formará parte de la declaración final conjunta de la reunión en Venezuela. No lo sé. No lo sé. Pero muchas de las cosas que cuentan no forman parte de las declaraciones finales, como usted sabe. Las declaraciones finales suelen estar, no diré que escritas, pero sí muy elaboradas antes de las reuniones, porque se preparan con mucho tiempo. Naturalmente que expresaré mi preocupación al representante nicaragüense, porque en 24 horas o 48 horas las cosas han ido muy a peor. Pensábamos que se había estabilizado y no solamente no se ha estabilizado, sino que se ha agravado. Y en cuanto a Venezuela, será mi primer encuentro con el canciller venezolano, y como ya creo que he tenido ocasión de decir, España no va a abanderar las líneas duras de las sanciones cuando haya un problema en Latinoamérica. No es nuestro papel. Nuestro papel es exigencia y diálogo. Exigir cuando haya
circunstancias que lo requieran, pero al mismo tiempo mantener abierta y activa una vía de diálogo. Y eso probablemente en el pasado no se ha hecho todo lo que se debiera. No quisiéramos repetir el ejemplo de Cuba, ¿no?, que fuimos los que encabezamos la línea dura contra Cuba, y cuando llegó el deshielo, el que fue el protagonista fue el presidente Hollande, el presidente Obama, y nosotros ni siquiera pasamos por allí. Muchas gracias. ¿Sobre? Tenemos que ir a la comida, señorita, lo siento, es que si no me van a dar...